Entonces, en definitiva, la herramienta de geógrafo, que es el mapa, que uno, por su formación, a veces uno piensa como que, bueno, sí, el mapa, pero cuando compartimos un ambiente de investigación o con otros profesionales donde esa no es su herramienta, se nota la diferencia. Hola a todos, bienvenidos a la segunda edición de Piensa GISERS, un espacio en donde entrevistamos a profesionales del área de los SIC, en donde conoceremos un poco qué saben, cómo lo aprendieron, para que te sirva a ti que nos estás viendo como guía profesional para poder emprender o desarrollar aún más tu perfil profesional. Quien nos acompaña hoy tiene más de 5 años de experiencia como profesor universitario en la cátedra de climatología. Sus áreas de investigación se manejan entre las áreas de cambio climático y desarrollo sostenible. Además, cuenta con algunas habilidades en SIC y herramientas estadísticas, las cuales destacaron en su reciente defensa de trabajo de maestría. Él es Gabriel Fernández. Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido a Piensa GIS. Hola Leonardo, yo muy bien, gracias. ¿Y tú? Todo muy bien, todo muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, chévere acá, bastante entusiasmado por esta invitación que me has dado. Bueno, gracias a ti por estar presente. Y bueno, nada, como comentaba en la introducción, un poco la idea es ir haciendo un paneo genérico, idas y vueltas de tu caso actual profesional y cómo lo fuiste llegando hasta este punto, para entender un poco cómo fue tu crecimiento profesional y cómo tú mismo lo fuiste construyendo. Una de las cosas que siempre llama la atención de nuestros invitados es sus áreas de investigación. En tu caso es el cambio climático y el desarrollo sostenible. ¿Cómo tomaste estas temáticas que te llevó a adoptarlas como áreas de investigación? Bueno, yo inicié en el área de la climatología cuando era estudiante de pregrado porque me desempeñé como preparador de dicha cátedra en 2 asignaturas obligatorias como son climatología 1 y climatología 2. Posteriormente, una vez que egresé, se me abrieron las puertas en la academia, ingresé como profesor e instructor contratado, actividad en la cual ya me desempeñaba por varios años. Estando ya como profesor de climatología cuando inicié mis estudios de posgrado, los cuales fueron en desarrollo de ambiente, me di cuenta de la necesidad de estudiar lo que respecta a la adaptación y la mitigación del cambio climático, más aún en Venezuela, el cual es un país que todavía tiene como ciertos vacíos en el área. Claro. Y ahora, en todo este proceso de investigación y de adaptar estas dos áreas a nivel de sistemas de información geográfico, ¿qué has aplicado, qué has aprendido, qué te ha servido de herramienta para poder desarrollarte en esa área? Bueno, yo inicié los estudios de los sistemas de información geográfica siendo estudiante de pregrado. En aquel entonces vi 2 asignaturas. La primera de ellas fue Introducción a la Teledetección, en donde tuve un primer acercamiento al uso de los sensores remotos y los sistemas de información geográfica. También vi una llamada Computación para Estudios Ambientales que tuvo como fin la enseñanza sobre cómo construir bases de datos geoespaciales. Ese fue mi primer acercamiento, y posteriormente también vi asignatura de Sistema de Información Geográfica, tanto a nivel de pregrado como de posgrado. Y eso yo lo he ido aplicando en mi práctica profesional. Okay, y básicamente, bueno, ¿podrías darnos un ejemplo de cómo te ha ayudado a procesar datos? ¿Qué es exactamente el uso que le das a las herramientas en estas áreas temáticas? ¿Qué tipo de datos manejas? Pues si nos quedamos con la climatología propiamente, pues son datos climáticos. Cuando hablamos ya de cambio climático y desarrollo sostenible, pues entran datos de distinta naturaleza, ya sean datos propios de los componentes físico-naturales, así como también de los componentes sociales y humanizados. Esto conlleva a que se tenga un gran volumen de datos con distintos tipos de representación espacial, con distintos tipos de formatos, ya sea vectorial o raster, que en definitiva los sistemas de información geográfica me han permitido proceder y aplicar métodos que, si no existieran los SIC, fuesen mucho más complicados. Muy interesante esto que nos comenta Gabriel y un factor que van a ver que se van a repetir con cada uno de los profesionales SIC, que independientemente de su área temática, el procesar gran volúmenes de datos es una de las ventajas de los sistemas de información geográficos y sobre todo en el área de cambio climático, la climatología, donde tenemos que trabajar con series temporales muy amplias y básicamente estos programas nos ayudan a procesar esta información y poder concentrarse en el análisis de estos resultados. Gabriel, adicional a la docencia, la cual ya vamos a hablar más adelante y todo esto que me comentas de investigación,
Actualmente, ¿en qué otra industria te has desarrollado laboralmente? ¿A qué te dedicas actualmente a nivel laboral? Bueno, a nivel laboral también he trabajado para distintas empresas del Estado venezolano. Mi primer trabajo fue lo que es la Corporación Eléctrica Nacional, posteriormente también pasé por el Ministerio de Minas y desde ya hace más de un año me vengo desempeñando en el Instituto de Tecnología Venezolana de Petróleo en el área de geomática. Por supuesto, es un campo completamente opuesto a lo que es mi línea de investigación de la academia, pero que en definitiva los métodos y las herramientas siguen siendo los mismos, lo que cambia son los datos. Exacto, correcto. No, bien, bien como comentamos, y siempre vamos a recalcar, los SIC, las herramientas, bien sean estadísticas o geográficas, son exactamente eso, una herramienta para poder facilitar nuestro trabajo, pero siempre va a hacer falta esa experticia, esa experiencia teórica de las diferentes ramas de investigación para saber cómo poder aplicar esas herramientas. Gabriel, los SIC por lo general son programas que pocos conocen, además, a pesar de que no es propio de los geógrafos, pocos conocen, y de a poco lo vamos descubriendo y vamos desarrollándonos en ellos. ¿Recuerdas cuál fue tu primer contacto con un SIG? ¿Cuándo lo conociste? ¿Cuándo pudiste diferenciarlo de un CAD quizás? El primer contacto que tuve con un SIC ni siquiera fue con un SIC, fue con un software distinto que es AutoCAD, porque fue en la asignatura Cartografía 3. En aquel entonces fue el primer acercamiento propiamente a los SIC, no obstante, quizás por falta de tiempo, quizás por falta de equipo, no voy a caer en los detalles, no pudimos obtener en ese momento como estudiante del programa un conocimiento conciso de lo que eran los SIG, sino que al final terminé aprendiendo un poco lo que era los AutoCAD, lo cual me permitió generar una cartografía que necesitaba hacer en aquel momento. Posteriormente, ya entrando como software especializado en SIG, mi primer acercamiento fue en sexto semestre, si se quiere bastante un poco lejos, considerando la formación que debe tener un geógrafo, y fueron de las asignaturas electivas que cursé como parte de mi formación. En aquel momento, bueno, el aprendizaje estuvo dirigido al software, al paquete de software que ofrece la ESRI con ArcGIS Desktop, y posteriormente también aprendí a utilizar GBSIC y QuantumGIS. Bien, y entiendo que por como va tu línea de investigación o quizás el tipo de trabajo que fuiste desarrollando por tu cuenta, adicional a los SIG, ¿hay algún otro tipo de tecnología, software, paquete estadístico que hayas aprendido a utilizar o que tengas intenciones de utilizar en tus próximos proyectos? Pues a lo largo de mi carrera he estado aprendiendo de manera autodidacta lo que son los paquetes estadísticos, porque son muy necesarios para generar distintos tipos de análisis, vamos a suponer análisis de componentes principales o distintos análisis multivariantes. No obstante, en la actualidad estoy lo que es profundizando, ya no tanto en los paquetes estadísticos propiamente dichos, sino en los lenguajes de programación con que me permitirían realizar esos análisis, como es el lenguaje R, por ejemplo. Bien, bien, sí, muy, muy interesante y es algo que a medida que evoluciona nuestro perfil profesional nos vamos dando cuenta que todos comenzamos quizás un contacto con el CAD o con el ArcGIS en su esencia más básica, digitalizando, y nos damos cuenta que el saber manejar datos, el saber manejar grandes volúmenes de datos para poder popular esos mapas, para poder poblarlos y representarlos, es necesario. Entonces, casi siempre vamos a terminar complementando los SIG con alguna herramienta tecnológica poderosa por fuera. Entonces, bueno, con esto tenemos un pantallazo muy breve, muy rápido del perfil profesional de Gabriel, su área investigativa, cómo llega a ella. Casi siempre este tipo de situaciones se dan por oportunidades que tenemos a nivel académico y algún profesor, alguna oportunidad que se da hacer investigaciones y nos termina gustando y nos terminamos quedando con esa línea temática. Pero ahora hablemos un poco del perfil docente de Gabriel, ¿ok? Gabriel, al igual que en mi caso, comenzó su experiencia docente como preparador de la materia de la cátedra de climatología, pero a la diferencia del resto del grupo, él continuó siendo como profesor. En ese caso, Gabriel, ¿qué te motivó a seguir, a desarrollarte laboralmente como docente y en la cátedra de climatología? ¿Qué te atrapó de eso y qué te motivó a hacerlo? Bueno, lo que sucedió fue lo siguiente, cuando yo comencé mis estudios, yo siempre tuve vocación por la enseñanza, por la docencia. Me gusta eso de aprender y lo que aprendo, transmitirlo hacia las personas que me rodean. Posteriormente, tuve un buen desempeño en las asignaturas de climatología 1 y los profesores de dicha cátedra me abrieron las puertas para ser preparador. Ingresé como preparador, posteriormente también fui preparador de climatología 2. Y cuando egresé, yo visualicé mi panorama profesional y me di cuenta que yo quiero desarrollarme
como investigador y como profesor. Entonces yo dije, bueno, ya que en la UCB tuve una puerta abierta, vamos a volver a tocarla. Efectivamente acudí a ella, a la escuela de geografía, me la volvieron a abrir e ingresé como profesor. Pero básicamente esa es una decisión de vocación de toda mi vida, de ser parte de la academia. Y no solamente eso, sino que con el paso del tiempo convertirme a desarrollar habilidades en la investigación que me permitan divulgar lo que se vendrían a ser los conocimientos científicos. Claro, y de esa experiencia como profesor, ¿qué me puedes contar? ¿Cómo la vives? ¿Cómo tratas de hacerla distinta? ¿Cómo eran los profesores contigo en ese caso? Siempre uno, y lo digo de manera personal, también tengo un poco esa ganas, por decirlo de una manera, de enseñar, de transmitir, y siempre buscando hacerlo distinto a como lo hicieron conmigo, tratando de corregir los errores de mis profesores. ¿Qué cosas crees tú que te diferenciaban como profesor, que querías cambiar, que querías evolucionar? Bueno, en primer lugar, el uso de las tecnologías. Yo estoy muy agradecido con toda la formación que me dieron mis profesores en la escuela de geografía. No obstante, si pudiera hacer como que una observación, una acotación, una sugerencia, es fomentar aún más el uso de las tecnologías, no solamente las tecnologías de información geográfica, sino cualquier otro tipo de herramienta que permita analizar y sintetizar los datos que utilizamos en geografía. Y eso es lo que yo he introducido en la asignatura que estoy dictando en la actualidad, que es Climatología 1, pues apoyar cualquier análisis o cualquier explicación sobre datos recopilados, manipulados y en definitiva procesados con tecnología, en este caso sistemas de información geográfica, así como también con paquetes estadísticos. Sí, eso no, me parece muy interesante y es importante porque, a ver, creo que es una problemática no solamente a nivel de nuestra universidad, nuestra escuela, sino a nivel latinoamericano. Y creo que la educación en sí misma tradicional le cuesta mantenerse al ritmo de las tecnologías. Y evidentemente que es difícil ponerlo obligatoriamente como pensum en las universidades. Sin embargo, queda de parte, creo que de cada profesor, de cada alumno, tener esa chispa, tener esas ganas de usar las tecnologías, de ver cómo se hace esto hoy en día para que la formación de verdad vaya de la mano con lo que nos vamos a encontrar en el campo laboral. Así que estas pequeñas iniciativas como docente me parecen muy importantes para aquellos que se están formando. Gabriel, ¿qué otras cosas, a qué punta tu docencia? ¿El futuro cómo te ves? ¿Que te gustaría enseñar algo distinto a climatología? ¿Te estás preparando en ese sentido? Pues a mí me gustaría generar una carrera profesional exclusivamente en lo que es la climatología. No obstante, quizás las condiciones en la actualidad no están dadas o sí están dadas pero con ciertas limitantes, pero en definitiva eso es a lo que yo estoy apuntando, una carrera docente sólida en el área de la climatología. Ok, perfecto. Quizás llegar a un posgrado, porque podría ser estudios superiores de licenciatura. Sí, indiscutiblemente ya yo estoy visualizando mis estudios doctorales en el área. Sí, sí, seguro. Ya vamos a hablar un poco de toda la línea académica de Gabriel. Gabriel, en definitiva, en lo personal, PiensaYiz nace de esa intención de querer enseñar, de querer aportar, y eso te retroalimenta mucho. A nivel personal, ¿qué podrías decir sobre, recomiendas dar clase? ¿Por qué la experiencia, más allá de una vocación, crees que mejora, contribuye con el perfil profesional de una persona? Por supuesto, mi sugerencia a todos aquellos profesionales que ya hayan adquirido distintos conocimientos en distintas pericias es que si tienen tiempo, porque también hay que ser un poco realistas, hace falta como que tener tiempo para ello, si tienen tiempo, acudan a la academia, ya que el conocimiento de la academia se nutre con el conocimiento del campo laboral y viceversa. Entonces mi invitación es a todas aquellas personas, a todos aquellos profesionales, no solamente de la geografía, sino de cualquier área, es que siempre se visualicen retornar a la academia, quizás no de manera fija, quizás no de manera así como que bueno, ahora voy a durar 20 años dando clases, pero sí retornarlo porque el aprendizaje en el campo laboral siempre es importante que los estudiantes de pregrado los tengan presentes, porque eso sirve primero para ver cómo se está manejando en las distintas instituciones el manejo de los datos, y segundo, para que los estudiantes también les sirva de motivación acerca de lo que ellos podrán ser o no en un futuro. Claro, claro, me quedo mucho con esa parte de Gabriel, esa retroalimentación de que no solamente el profesor tradicional que siempre está en la universidad y repite la misma clase, sino quizás profesores que puedan venir del campo laboral y a diario constantemente traer cosas nuevas y que
que el alumno de alguna manera vea que sí, que lo que él está enseñando se ejecuta, que el profesor viene de ejecutarlo afuera y eso de alguna manera motiva bastante. Y agregaría que a nivel personal, lo puedo comentar desde mi punto de vista, contribuye mucho a mejorar tu dicción, tu presentación, de alguna manera tu exposición hacia un público que en el campo laboral no necesariamente son alumnos, pero sí van a ser otros clientes, otros gerentes, y esa capacidad de poder expresar una idea, poder explicarla, es muy bien valorada a nivel profesional y no necesariamente se enseña a nivel de pensum. Bien, entonces bueno, ya tenemos entonces un poco un pantallazo profesional y docente de Gabriel. Vamos a ver ahora su parte académica, porque Gabriel es un amante del estudio y siempre está, digamos que de alguna manera, formándose en alguna rama en particular. Gabriel, yo en lo particular no he tenido la oportunidad aún de hacer un posgrado, pero una de las cosas que me parece interesante es que, así como en el liceo, en el colegio, salimos de una burbuja y entramos a la universidad, hasta cierto punto en la universidad también nos mantenemos dentro de una burbuja porque hablamos el mismo idioma, todos somos geógrafos, todos tenemos una misma idea. Cuando vamos al posgrado nos enfrentamos a profesionales de otras áreas, con otras ideas, de otras edades. Cuéntame un poco esa experiencia, cómo la vives, cómo se vive, qué aprendes y desde tu punto de vista como geógrafo, qué tenemos afuera que no tienen los demás, en qué somos competitivos que lo desconocemos. Bueno, yo realicé una maestría en desarrollo de ambiente en la Universidad Simón Bolívar y mi experiencia como geógrafo durante el tiempo en que realicé haciendo esos estudios fue muy gratificante. Fue una experiencia muy enriquecedora, especialmente por eso que acabas de comentar. Yo compartí aula con profesionales de distinta edad, con distintas trayectorias, algunos con trayectorias muy consolidadas de 20, 30 años, otros como yo, pues iniciándose en ese mundo, tanto del área de la geoquímica como ingeniería en petróleo, como turismo, como biología, también habían otros geógrafos, psicología, o sea, fue un posgrado muy multidisciplinario y una de las cosas que a mí me agradó más de todo ello, primero, ver cómo los distintos profesionales manejan datos que en la cotidianidad también es normal que el geógrafo los maneje, o sea, la visión que ellos le dan a esos datos. Y segundo, ver cómo la visión del geógrafo muchas veces les sorprende a ellos por la capacidad de relacionarlos con datos de otras variables y no solamente eso, sino representarlos en un mapa. Entonces, en definitiva, la herramienta de geógrafo, que es el mapa, que uno, por su formación, a veces uno piensa como que, bueno, sí, el mapa, pero cuando compartimos un ambiente de investigación o con otros profesionales donde esa no es su herramienta, se nota la diferencia. Entonces ha sido muy enriquecedor tanto de mi parte para ellos como de ellos hacia mí, hacia mi persona. Y ha sido a mi parecer, una experiencia que, repito, si tienen los recursos, si tienen el tiempo, pues invito a que todos realicen estudios ya de cuarto nivel en un área de interés para que vean cómo el aprendizaje será seguramente enriquecedor. La verdad, muy interesante esa experiencia, espero pronto tener el tiempo, como dice Gabriel, para poder abordarla. Y sin lugar a dudas eso, es un poco ver cómo coincidimos en un tema en común, en el caso este era desarrollo y ambiente, y de diferentes áreas de investigación pueden trabajar ese mismo dato y tratarlo diferente, darle una perspectiva diferente. Obviamente, como geógrafos, nuestra principal herramienta es el manejo, la perspectiva del mapa, así que por allí no es menos importante aprender a usar esas tecnologías porque es lo que nos va a dar una salida diferencial. Sin embargo, también debemos entender cómo analizar eso por detrás porque van a haber otros profesionales que puedan saber mucho más de la naturaleza del dato e interpretarla mejor. Así que es importante utilizar esta herramienta como un estandarte vital para poder destacar, pero sin embargo no descuidar nuestras líneas de investigación y el fundamento de cada uno de ellos. Gabriel, creo que ya lo has comentado un poco, pero digamos que en resumen, ¿a dónde está apuntando hoy en día tu perfil profesional? ¿Qué estás aprendiendo? ¿En qué te estás preparando? ¿Qué estás estudiando? Bueno, ahorita mi perfil profesional es solamente uno: la investigación en el área de la climatología y el cambio climático. No obstante, mientras más estudio, más me doy cuenta que me falta por aprender. En la actualidad me atrevo a decir que en la última década los avances en el área del manejo de datos ha sido exponencial. Cuando yo aprendí lo que eran los sistemas de información geográfica, por ejemplo, yo empecé aprendiendo con ArcGIS 9.2. En la actualidad ya vamos por ArcGIS Pro. Entonces, por ArcGIS Pro y ArcGIS Online inclusive. Entonces, en la parte de geografía
exponencial. Lo mismo cuando nos vamos con los datos. Cuando uno comienza a aprender el manejo de datos univariales y multivariales, bueno, son 5, 6, 7 variables para una decena de registros. En la actualidad nos encontramos con que hay un gran volumen de datos que ameritan ser analizados. Entonces yo considero que aunque mi perfil sigue siendo uno solo, pues son múltiples las cosas que tengo que continuar aprendiendo para poder, para no quedarme como bien se podría decir, académicamente obsoleto, que es algo que en muchas universidades sucede. Un término así como que acabo de inventar, pero mi idea con ese término es decir lo siguiente, pues que el conocimiento científico está avanzando de manera exponencial, las herramientas y los métodos están avanzando de manera exponencial, entonces uno también tiene que ir avanzando con ellos. No, claro, es muy interesante lo que dice Gabriel porque es así, a medida que nos damos cuenta que avanzan las tecnologías y que tenemos la necesidad de llegar más al detalle, porque también eso es algo muy importante, la especificidad de hoy en día de las ciencias, tenemos que empezar a aprender cosas que quizás no eran propias de nuestra carrera ni pensamos aprender. Como geografía, la carrera necesariamente no es tan tecnológica, no llega al nivel de desarrollo, pero hoy en día si realmente quieres llegar a un resultado muy específico, muy avanzado, pues tienes que abordar un poco estos términos que mencionaba Gabriel, como programación en R, Python, Data Science, y todas estas herramientas que te van a permitir entonces realmente obtener resultados más precisos y más avanzados. Gabriel, de todas estas cosas que has estado estudiando hasta ahora, el posgrado, quizás el tema de programación, ¿me puedes comentar algo en particular, lo más reciente que te haya sorprendido, algo que ese día quedaste con la idea en la cabeza de algo nuevo que aprendiste? Bueno, recientemente, hace poco, leí un término que en un principio yo, bueno, he aprovechado todo este tiempo de confinamiento para actualizarme en ciertos elementos propios de la ciencia de datos. No obstante, hace un par de semanas leí que también existe una ciencia de datos espaciales. Entonces como que un segundo paso, ya esa ciencia de datos que desde hace ya casi 10 años se ha ido escuchando en la comunidad científica, pues ahora está evolucionando a una ciencia de datos espacial. Y efectivamente, una de las cosas las más resaltantes que yo he visto, por ejemplo, en lo que respecta a ciencia de datos espacial y a cartografía y a sistemas de información geográfica, es lo siguiente. Ya los mapas en la actualidad, nos damos cuenta que no son como este mapa que tengo acá atrás mío que muestra una variable de manera estática. En la actualidad el mapa es más dinámico y los datos cambian, ni siquiera, no te digo día a día, ni mes a mes, o sea, cambia segundo a segundo. Entonces la representación espacial de esos datos que van cambiando segundo a segundo ameritan que se visualicen en un mapa. Entonces la cartografía como la veníamos conociendo en nuestra formación de pregrado y los sistemas de información geográfica como veníamos trabajando con ellos en nuestra formación de pregrado, se ha modificado y está dando pie entonces a que surge esa nueva área que se llama Spatial Data Science, por ejemplo. Entonces eso es uno de los elementos que más me han impactado en esta nueva revisión de conocimiento y actualización de conocimiento que he tenido en los últimos meses. Sí, es interesante, no sabía que existía el término como tal, porque la verdad, como dice Gabriel, el data science existe hace mucho tiempo, inclusive en los tiempos propios de la internet ya más popular. Todo se hace data science, datos de tráfico de redes sociales, por ejemplo, de páginas web, todo lo que genere datos segundo, minuto, cae en ese lote de procesamiento de grandes datos. Pero cuando entramos en términos espaciales, pues sí, estamos capturando sensores de temperatura, de precipitación, los monitoreos climatológicos o meteorológicos en las épocas de huracanes, por ejemplo. Así que sí, hay un área muy interesante. Esto puede resultar a veces agotador, asfixiante, la cantidad de información que vamos encontrando, pero al mismo tiempo resulta muy interesante y apasionante para poder involucrarnos e ir conociendo mejor de qué trata. Una experiencia que quería contarte, que quería consultarte, Gabriel. Yo tuve la oportunidad con un trabajo en Venezuela de viajar a China, ¿ok? Y conocer un poco todo lo que es el mundo GIS allá. Cuéntanos un poco, Ariel, salir de Latinoamérica, de Venezuela, a un país al otro lado del mundo. ¿Cómo es el movimiento de la tecnología allá, la cultura? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, sí, efectivamente, en el año 2019 tuve la oportunidad de asistir a un seminario de 3 semanas cuyo tema principal fue Ciencia en Información Geográfica. En ese seminario me di cuenta, tuve la oportunidad de tener
una gran cantidad de clases en donde los ponentes eran no solamente miembros de la academia de distintas universidades chinas, sino también representantes de distintas empresas públicas y privadas de dicho estado. Y ellos lo que mostraron era la aplicación que le estaban dando los SIC. Desde una perspectiva profesional, mi visión de los SIC tiene un antes y un después limitado por ese viaje. Porque yo en Venezuela no he visto un trabajo en SIC de la magnitud de lo que yo vi que han utilizado los chinos. Por ejemplo, para ciudades de 30 millones como Shanghái, ellos tienen un sistema de información gráfica con un gran volumen de datos a escala 1 a 1, que no solamente te permite ver, qué sé yo, elementos propios como postes o hidrantes, sino también cables de luz, tuberías de agua y distintos elementos que están perfectamente georreferenciados. Tanto a nivel de detalle, lo que le ha permitido al gobierno chino es tomar decisiones más precisas. Ahora, ¿por qué yo he dicho que en Venezuela no he visto nada similar a eso? Bueno, efectivamente, en el país han habido avances de la mano de distintos investigadores de las academias, de mano de distintas ONG, de mano de distintas instituciones del Estado, en general como distintos sistemas de información geográfica. Pero me atrevo a decir que no existe uno como los que yo veía en lo que respecta a volumen de datos que maneja. Sí, sí, no, fundamental lo que comenta Gabriel y creo que una manera de analizarlo es que el desarrollo de una sociedad, de un país, va de la mano con el nivel de detalle y escala de su cartografía. Sin lugar a dudas, más allá del volumen, el saber que tener información a tal nivel de detalle y que esta información tenga una gran cantidad de campos y variables que podamos medir, sin lugar a dudas es lo que va a permitir poder hacer ese análisis más detallado y, como bien comenta Gabriel, una mejor toma de decisiones. Podemos Bueno, tener... ¿Sí? Sí, sí. acá cuento lo siguiente: en una de esas tantas visitas a instituciones, yo observé un póster que me llamó muchísimo la atención porque decía mejor SIC, mejor vida. O sea, está escrito en inglés, pero Better Year, Better Life. Mejor SIC, mejor vida. Entonces ahí fue cuando yo entendí, wow, definitivamente acá prácticamente dependen de los SIC para cualquier tipo de decisión que ellos toman. Y cuando digo que dependen de los SIC, es que en una clase también asistió el vicepresidente de China y él nos mostró un bosquejo de todas las instituciones que tienen sistemas de información geográfica montada en la plataforma de la ESRI, por ejemplo, y van desde sector agrícola hasta sector defensa, pasando por sector hidrometeorológico, pasando por ciudades, pasando por... O sea, es una gran... Me atrevo a decir que todos los sectores en China están montados en un SIC. Sí, sí, claro. Evidentemente es la manera de planificar, de tener en términos digitales un modelado, como bien dice Pinsayis, modela tu espacio y tendrás todas las posibilidades de poder planificar sobre eso, recrearlo digitalmente y hacer todos los cambios, los ajustes que sean posibles para tomar decisiones y en función de eso mejorar tu sociedad y tu calidad de vida, como bien dice el lema que vio Gabriel. Gabriel, cuéntanos un poco tu área como investigador desde el punto de vista de las publicaciones. Entiendo que tienes ya varias publicaciones para este momento, en varias revistas. Un poco de qué tratan tus publicaciones, dónde las podemos encontrar. Bueno, la primera de ellas fue una extensión de lo que fue mi trabajo de grado, de pregrado. La segunda la desarrollé como estudiante de posgrado. Tuve en lo que respecta a unas asignaturas que cursé, los trabajos finales pues los convertí en publicación para que ese conocimiento no se fuera a perder. Y en la actualidad hay una tercera publicación que ya envié para una revista venezolana referida a lo que es el lago de Valencia, bueno, esperando respuesta del comité editorial. En todas ellas, por supuesto, he utilizado sistemas de información geográfica porque si no los hubiese utilizado, considero que sería imposible haber cumplido los objetivos que me planteé en ellas. Claro, estas publicaciones son públicas, son de acceso público. Sí, por supuesto. Muy bien, entonces bueno, vamos a ver si las logramos ubicar y las dejamos en la descripción del video para que puedan consultarlas y que sea de utilidad y de referencia para sus trabajos de investigación también. Gabriel, vamos a cerrar entonces ya un poco la entrevista con algunas preguntas, algunos puntos de vista, ejercicios de
de ideas sobre GIS, a ver qué nos puedes contar. Cuéntame, ¿te imaginarías algún problema específico donde hace 50, 60 años, donde no existían los sistemas de información geográfica, que hoy en día con los SIG podamos resolver de una manera muy rápida? Sí, efectivamente. Vamos a verlo, por ejemplo, con los métodos de interpolación espacial. En la actualidad, bueno, existen distintos métodos, algunos más sencillos como los polígonos de Thyssen, otros un poco más complejos como el método Kriging, pero en definitiva, el investigador, a partir de sus objetivos, decide cuál método aplicar. En el pasado, eso era casi prácticamente, en la práctica era imposible, y lo vemos, por ejemplo, en los trabajos de grado, cuando uno consulta un trabajo de grado de los años 80, en el cual el investigador se vio en la necesidad de aplicar un método de interpolación para ver en el espacio, la distribución en el espacio de una variable dada, pues se aplicó los métodos de polígono de Thyssen. Bueno, nos damos cuenta que eso se lleva, bueno, prácticamente un capítulo entero de la tesis, porque el esfuerzo físico que requería aplicar ese método en aquel momento, hacerlo literalmente, bueno, a mano, era mucho. Más difícil aún sería pensar, bueno, aplicar un método como en la actualidad el Kriging ordinario en los años 80 en el sistema de información gráfica. Quizás sería posible, pero la cantidad de tiempo que requeriría para obtener el resultado final sería muy alta. Y si lo que quieren son 12 mapas mensuales y un mapa anual, en el caso de que esté evaluando un elemento climático, por ejemplo la lluvia, imagínate realizar el método Kriging a mano 13 veces. Eso es prácticamente, si estuviésemos en los 80 y este método estuviese ahí, bueno, sería prácticamente una tesis. En la actualidad no. En la actualidad el investigador ha acelerado, gracias a los sistemas de información gráfica, ciertas tareas, entre ellas la interpolación. Entonces ahora simplemente decide el método que mejor se ajuste según ciertas condiciones, por supuesto, porque tampoco es que se seleccione un método de manera así aleatoria, ¿no? O sea, cada método tiene sus precondiciones. Selecciona el método, coloca los datos, ve los resultados, si es el Kriging, bueno, ve el semivariograma, y genera su mapa que posteriormente lo comparará con otros mapas o lo analizará. Pero eso no representa ni una hoja y media en un trabajo de grado. Entonces, con la interpolación se ejemplifica perfectamente cómo los sistemas de información geográfica han acelerado la obtención de conocimiento científico. Porque en los años 80 la persona iba a durar semanas, meses, intentando obtener la superficie de los datos que requiere. Ahora dura un día. Y como ahora dura menos, pues tiene más tiempo para profundizar los análisis o para considerar otras interacciones entre variables que quizás en el pasado lo pudo haber considerado, pero no lo hizo porque, bueno, ya imagínense, ya llevo 3 meses haciendo esto, ya vamos a terminar mi tesis para empezar a algo así. Claro, sí, no, tal cual, no hay mucho que agregar. Básicamente, antes el tiempo se iba en la metodología, en ver manualmente cómo generar resultados. Ya hoy ese trabajo de semanas se puede hacer en una noche, puedes hacer N cantidad de mapas con un clic, con algunos clics cargando algunos datos en un SIG y eso, concentrarte en el análisis, en el resultado y las comparaciones. Ahora, para cerrar, un ejercicio académico que siempre hacíamos en la universidad, siempre nos imaginamos, porque por ahí el perfil de geógrafo considero en la manera personal que siempre está pensado para poder liderar. Justamente por nuestra visión macro de las cosas, tenemos las perspectivas de cómo tomar diferentes áreas investigativas y unirlas en equipo y ponerlas a generar un resultado. Vamos a suponer que eres designado para liderar un grupo de investigadores, ¿ok? Para abordar temáticas del cambio climático. Básicamente, ¿cuáles serían tus 3 direcciones, tus 3 directrices en estos puntos? ¿Qué profesionales unirías a tu equipo? ¿Qué tecnologías necesitas que manejen esos profesionales? Y cuéntame alguna limitante que siempre te encuentres en los análisis climáticos y cómo solventarla, cómo aplacarla para poder avanzar. Bueno, tendría que empezar como que delimitando un poco ese estudio, porque imagínate, un estudio de cambio climático podría ser de riesgo de cambio climático, podría ser adaptación al cambio climático, podría ser de mitigación al cambio climático. Vamos a quedarnos con la adaptación, por ejemplo. Entonces, y aún así, en la adaptación es un sector dado, la adaptación de manglares en una reserva, de manglares en un área natural protegida en el estado Falcón. En ese proyecto hipotético, pues, en un primer lugar, sería un equipo multidisciplinario en el cual participarían
no solamente geógrafos, sino también biólogos, preferiblemente ecólogos especialistas en el área. Eventualmente quizás sea posible geoquímicos, por esto de la caracterización química de los sedimentos o cualquier variable que se haya establecido en los objetivos del proyecto. También posiblemente profesionales ya del área social, como sociólogos, trabajadores sociales, psicólogos, que estén especializados en lo que es la gestión ambiental. ¿Por qué? Porque seguramente en el área de estudio pues habrá población, una actividad económica. En definitiva sería un grupo multidisciplinario y que utilizaría distintas herramientas que estarán en función de los objetivos previamente definidos. Sin lugar a dudas, la herramienta principal vendría dada por el software que permite analizar los datos espaciales, en este caso los sistemas de información geográfica. Eventualmente, dependiendo del levantamiento de la información o del alcance que se quiera tener, quizás sea necesario otro tipo de software más específico, ya sea para procesar imágenes satelitales como GRASS, ya sea para procesar datos, gran volumen de datos, paquetes estadísticos, ya sea mediante lenguaje R o mediante STAT o MATLAB. Eso ya depende del objetivo. Y con respecto a la última pregunta que hace referencia a las limitantes de este tipo de estudio, la mayor limitante para mí siempre va a venir dada por los recursos económicos con los que pueda contar el proyecto, ya que en definitiva eso es lo que permitiría contratar mayor cantidad o menor cantidad de personal, lo que permitiría acudir a campo y hacer jornadas de campo extensas, lo que permitiría adquirir equipos o contratar equipos para que hagan levantamiento de variables específicas. En definitiva, la limitante vendría dada por los recursos. No, muy bien, y bueno, muy importante la acotación que hace Gabriel al principio sobre, bueno, especificar muy bien el tipo de proyecto que involucra. Eso va a depender, hay que llegar a ese nivel de detalle para poder entender bien cómo abordarlo. Sin embargo, es un ejercicio random, por decirlo de alguna manera, y cómo de alguna manera rápida tenemos una noción de cómo abordar este tipo de problemática y proyectos. Y bueno, me quedo como resumen, como conclusión, el perfil de Gabriel, 27 años, ¿correcto? Perfecto. 27 años, bueno, ya conoce un poco toda su trayectoria como docente, como investigador, como profesional, y toda la capacidad que tiene de aportar, inclusive un posgrado con personas mayores, con personas de otras con mayor tiempo de experiencia. Entonces no se limiten nunca por su edad o por sus conocimientos a que pueden aportar, de que siempre van a tener algo que dar, porque todo va a depender de cómo ustedes, la perspectiva que le den a una problemática y de qué manera puedan nutrir la idea de otras personas en función del objetivo. Así que bueno, no me queda más nada que agradecerte, Gabriel, por la oportunidad de entrevistarte y todo lo que nos acabas de contar. Seguramente es muy útil. No sé, ¿algunas palabras para despedirte? Bueno, termino invitando a todas aquellas personas interesadas en los sistemas de información geográfica a que estén en una formación continua. Una vez y dominen una herramienta, comiencen a aprender a manejar otra herramienta, o sea, la siguiente, porque esto está cambiando de manera exponencial. Ya cuando uno cree que se está acercando, hace como que, bueno, ya me estoy acercando a ser especialista, ya no se da cuenta, no, ya va, espérate un momento, ahora salió esto y esto, nos queda por aprender aún más. Entonces mi invitación es esa, que la formación sea continua, que no se desanimen, que acudan a las distintas plataformas virtuales que en la actualidad existen para esa formación autodidacta, y que siempre apunten a la excelencia. Perfecto, muchas gracias, Gabriel, por la oportunidad, y bueno, estaremos dejando los contactos de Gabriel en la descripción del video para que puedan consultarle sobre cualquier investigación, sobre cualquier duda que tengan a nivel de climatología. Estoy seguro que estará a la orden. Gracias por haber videado. Cualquier comentario o sugerencia déjenlo en la caja de comentarios, no olviden suscribirse y estar atentos a las próximas publicaciones. Nos vemos.